Datos de los registros de asistencia y de licencias del Congreso. Que no le tengo miedo. Keiko congresista. En más de 4 años, faltó a 500 sesiones al Congreso, 223 días de licencia por viajes al extranjero. De las 42 sesiones de la Comisión de Economía del Congreso, solo asistió a 7 sesiones, recibiendo 1.060.000 soles en los 4 años de labor parlamentaria, del dinero del pueblo. Valiente Keiko eres tú. Que no le tengo miedo. Bienvenido sea usted a la arena política. Bueno, yo he tomado cocaína hace muchos años y después de tomar cocaína uno no puede dormir, pasa la noche en blanco simplemente. Si tú ganas las elecciones, tienes la facultad de indultar a determinados reos, entre ellos a tu padre. Sí, la ley no lo impide. La ley lo permite. La ley lo permite. Y si me preguntas a mí, yo creo que las vas a ganar. Bueno, yo he tomado cocaína hace muchos años y después de tomar cocaína uno no puede dormir, pasa la noche en blanco simplemente. La hija de un genocida, de un asesino, de un corrupto, de un violador de los derechos humanos, esté postulada. Tan solo que esté postulada es indignante. Tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre, porque además no solamente es hija de sangre, es hija política, lo reivindica. Del mejor presidente del Perú, Alberto Fujimori. ¡Adelante! Y seguramente lo va a liberar. Y queremos aprovechar, ya que los medios de comunicación no comunican nada, para contarles que en nuestro país, después de muchísimos años de lucha y muchísima sangre que corrió, estamos empezando a meter presos a los genocidas. Les estamos empezando a dar cadena perpetua. Por eso queremos combatirlo con ustedes, compañeros, porque la lucha es la misma, aunque tengamos nuestras particularidades. Quiero decirle que yo no soy hija de un ladrón o un asesino. Si la hija del dictador que está condenada a la cárcel por criminal y por ladrón tiene la posibilidad de ser presidente del Perú, voy a ser uno de los peruanos que va a salir a tratar de impedirlo por todos los medios legales posibles. Creo que eso sería una verdadera catástrofe para nuestro país. Soy periodista. El 5 de abril de 1992, en el golpe de estado de Fujimori, fui secuestrado y recluido clandestinamente en los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército. Soy hija de Pedro Wilca, él era un sindicalista, fue asesinado durante la dictadura por defender los derechos de los trabajadores de este país. Yo no voto por Keiko y te pido que no votes por Keiko. Fujimori nunca más, por memoria y dignidad. Soy Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori y a mucha honra. Represento al fujimorismo. Lo que siguió parece una película de terror. Fujimori le apagaba las luces de Palacio cuando ella estaba sola. Ordenó que le apliquen un extraño tratamiento con electricidad. Incluso soldó las rejas de Palacio para que ella no recibiera visitas. Por esos días, la relación con la primera dama estaba muy deteriorada. Susana Iguchi sorprendió a todos denunciando torturas. Una de las torturas fue en el sótano del Pentagonito, del CID específicamente, pero no sé a qué lugar me habrán llevado porque me han metido en auto. ¡Que se escuche Saladiroes! ¡Un aplauso para el chino! Soy Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori y a mucha honra. Represento al fujimorismo. Para secuestrar jóvenes y conducirlos a los cuarteles a la fuerza. Este mecanismo de coacción se hizo conocido con el nombre de leva. Eran espacios muy violentos donde subían a los chicos a los camiones y se los llevaban en medio de operativos de personal militar vestido de civil que hacían redadas. Se llevaban a los chicos a la fuerza o sin conocimiento de alguno de sus padres, ¿no? Y los padres quedaban en ascuas de ¿dónde está mi hijo? La práctica de las denominadas levas llegó a tal extremo de abuso y violación de los derechos fundamentales que en los años 90 fue prohibida por el Congreso de la República. El reclutamiento forzoso fue finalmente eliminado en 1999, casi al final del gobierno de Fujimori. Yo no consigo a Keiko Fujimori presidente porque representa una década en la que imperó en el Perú la corrupción,
se robaron más de 6.000 millones de dólares de las arcas del Estado peruano e imperó también la violación sistemática de los derechos humanos, de un modo que no solo avergonzó a los peruanos, sino hizo sentir vergüenza ajena al mundo entero. Yo no quiero que regrese nunca más al gobierno del Perú una opción política que represente ese oprobio. De modo que yo felicito una vez más a los jóvenes. Yo siempre dije que hubiera sido imposible acabar con la dictadura en el año 2000 si los jóvenes no hubieran tomado la iniciativa de salir a las calles y de llenar de alegría, creatividad, iniciativas como esta el país. Y creo que hoy la posibilidad de triunfar depende en buena medida de lo que los jóvenes sean capaces de hacer. Felicitaciones de todo corazón. Creo que el miedo es uno de los peores consejeros. Por eso, yo voto sin miedo. Yo voto por Ollanta. Soy Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori y a mucha honra. Represento al fujimorismo. Me aberra, por ejemplo, del gobierno de Fujimori. Son desaparecidos, torturas. Se tiene que ver que nos damos valor y que no votamos por alguien que nos trata como una mierda. Mejor para mi país. Yo quiero que mi país gane. Y por eso yo opto por Ollanta Humala. Y la gente debe pensar del extranjero, porque ya... Considero que el Internet tiene que ser regulado en los contenidos con referencia a la información que podrían afectar los valores. Si ese intento de regulación es una manera solapada de querer censurar, reprimir ciertas manifestaciones por la web, evidentemente sí, ¿no? Porque es un impedimento de la libre información a la que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder, ¿no? Dicho sea de paso, yo he estado en China el año pasado, 2 meses, y efectivamente hay una cantidad enorme de páginas web a las que no se puede entrar, ¿no? Voto sin miedo por Ollanta, porque es mi voto de amor por el Perú. No estoy dispuesto a darle la espalda a mi país ni a la democracia. Por eso estoy aquí. Pero vengo aquí a rectificar una vez más nuestro apoyo sin ambigüedades a la candidatura de Ollanta Humala. Nuestras voces retornan en la voz de la justicia. ¡Gana Perú! Ya tiene una patria a la vista, nuestra historia. Mas nuestra y soberana nos reclama, hoy nuestra tierra te nombra y se siembra de esperanza. Nuestra lucha, nuestros sueños se escriben con tu nombre. Ollanta Humala, Ollanta Humala, Ollanta Humala. Nuestras voces retornan en la voz de la justicia. Nuestro rumbo ya tiene una patria a la vista, nuestra historia, mas nuestra y soberana nos reclama, hoy nuestra tierra te nombra y se siembra de esperanza. Nuestra lucha, nuestros sueños se escriben con tu nombre. Ollanta